gracias a los trajes ignífugos, los bomberos pueden atravesar las llamas sin quemarse. Pero lo curioso es que originalmente fueron diseñados estos trajes para los astronautas. ¿Y tú? ¿Conoces algún invento más creado para esos viajes al espacio? Uy, habrá muchas cosas. Bueno, creo, no lo No sé. sé, yo creo que la nevera porque es muy pesada y es algo para guardar dentro, ¿no? Como una caja. El sistema de telefonía y todo eso se habrá mejorado a partir de eso con los satélites y todas esas cosas, ¿no? Un aparato que puede venir del espacio, el termómetro. Los microondas me parece que vienen de algo así. Yo alguna vez he escuchado algo sobre lo de la comida deshidratada. El velcro, porque para los astronautas es más difícil el poder abrocharse el botón, cerrarlo, abrirlo, entonces con el velcro pues es mucho más fácil, como los zapatos de los bebés. Vamos a hablar de algunos de los inventos creados a raíz de la carrera espacial, aquella que se vivió a finales de los 50, aunque fue en 1961 entre Estados Unidos y Rusia, cuando los rusos lanzaron a Yuri Gagarin al espacio, pero digamos que el hito, el momento más importante fue en 1969, cuando los Estados Unidos consiguieron que el hombre pisara la Luna. Son momentos importantes, ¿no? Y sobre todo también es una carrera espacial en la que empezaban de cero, no conocían nada, tuvieron que inventarlo casi todo. Tuvieron que empezar a estudiar lo que era la Luna, tuvieron que empezar a estudiar lo que era el medio fuera de la atmósfera, el medio interestelar. Tuvieron que empezar a mandar sondas para estudiar, a ver qué es lo que había allí fuera, porque no sabíamos nada. Y tuvieron que empezar a crear tecnología para poder hacer todo eso. Había muchísimas empresas colaborando con la NASA, no solo eran trabajadores de la NASA, que tenía un montón por aquel entonces, eran las grandes compañías aeronáuticas como Boeing, IBM, estuvo desarrollando ordenadores que se los tenían que inventar solo para la NASA, y un montón de empresas que trabajaban en ese proyecto. Uno de los inventos, por ejemplo, fue la comida deshidratada, porque ¿qué supone el tener que mandar pues, por el peso que puede tener la comida, el agua, el oxígeno, todo lo que hay que meter ahí, ¿no? En la nave espacial? El coste de lanzar 1 kilo de equipo al espacio es carísimo, un precio exorbitante. Entonces, lo que hay que hacer es reducir lo más posible todo lo que se pueda lanzar. Y entonces, en la comida deshidratada, que le quitan el 80% del peso al quitarle todo el agua, se consigue además que esa comida pueda durar más y encima no se desarrollen bacterias y microorganismos que pudieran estropearla. Te hemos traído al Museo del Fuego porque resulta que los trajes ignífugos que utilizan los bomberos también tienen que ver y tienen su origen de alguna forma en esta carrera espacial. Fue un desarrollo militar, pero con el desastre del Apolo 1, que murieron, el Apolo 1 no fue lanzado, era todo en tierra, eran pruebas rutinarias de prueba, pero en una de las pruebas, que era totalmente metidos los 3 astronautas en la cápsula, cerrada, como era una atmósfera de oxígeno enriquecido, saltó una chispa eléctrica de un cable pelado, prendió el oxígeno y murieron abrasados dentro. Eso supuso 2 años de retraso del proyecto Apolo y tuvieron que rediseñar todo. Fue la NASA cuando ya cogió esa aplicación militar que estaba haciendo de trajes ignífugos y la desarrolló exponencialmente. Bueno, pues entonces lo que nos queda es que se mantenga esa inversión en el espacio, porque de alguna forma también ayuda aquí al progreso en la Tierra, ¿no? Como pueden ser ejemplos como ese traje ignífugo o tantas otras cosas que tú has explicado. Sí, hay muchos materiales que se están empleando para la tecnología espacial que luego pasan a aplicarse en la Tierra. Pues, por ejemplo, materiales que se han diseñado que ahora se están usando en marcapasos, o sea que es bueno para la medicina. Toda la tecnología de control por ejemplo, los termómetros que se usan ahora para lo de la plaga, que es termómetros por infrarrojos, pues se desarrollaron para la carrera espacial. Toda la monitorización de las funciones vitales de los astronautas, que la hacían desde la Tierra, estando ellos en el espacio, pues se desarrolló entonces. Pulso, oxígeno en sangre, tensión sanguínea. Todo tiene muchas aplicaciones e incluso a la medicina, o sea, para nosotros vivir mejor.